un podcast de Cooperativa. La raíz de la ciencia. Es una presentación de Cooperativa Podcast y el Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile. Los próximos episodios de La raíz de la ciencia están dedicados a los premios Nobel 2022. El primero en entregarse es el de Medicina o Fisiología, que este año fue para Svante Paavo, por sus descubrimientos relacionados al genoma de homínidos extintos y evolución humana. Junto a nuestra invitada, la doctora Pilar Carballo, te contamos qué tienes que saber sobre este interesante tema. La raíz de la ciencia es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Una de las preguntas más relevantes que podemos hacernos como seres humanos es de dónde venimos. ¿Somos producto del azar o hay un diseño y una mente maestra detrás de todo? Sin duda, estas preguntas fundamentales no son fáciles de responder, y por ello es necesario poder dividirlas en preguntas más pequeñas. Tal como en un rompecabezas uno comienza armando distintos fragmentos y a medida que vamos encontrando piezas, el esquema completo comienza a tomar forma. La ciencia y las grandes preguntas se resuelven usando un enfoque parecido. El problema es cuando nos faltan muchas piezas o no entendemos aún cómo ensamblarlas. En la teoría de la evolución humana, comprender y estructurar el registro fósil es sin duda de gran importancia, pero una revolución en el campo fue el poder tener acceso al código genético de otros homínidos extintos. Paavo fue quien dio ese gran salto y pudo secuenciar el genoma de los neandertales, una especie de homínidos ya extintos que habitaron la Tierra desde hace unos 300.000 años hasta hace 28.000 años. Además, descubrió que se había producido una transferencia de genes de estos homínidos, ahora extintos, al Homo sapiens tras la migración fuera de África hace unos 70.000 años. Según relata la misma página de los premios Nobel, este antiguo flujo de genes a los humanos actuales tendría una relevancia fisiológica hoy en día, por ejemplo, afectando la forma en que nuestro sistema inmunológico reacciona a las infecciones. Paavo también participó en la secuenciación y análisis del ADN mitocondrial de lo que ahora se conoce como la especie o subespecie Denisova. Otros homínidos extintos. Se ha encontrado evidencia genética de cruces entre neandertales y denisovanos, pero vale resaltar que estos tienen una mayor diferencia genética con los humanos actuales que los neandertales. La investigación fundamental de Paavo dio lugar a una disciplina científica completamente nueva que conocemos como paleogenómica, o el estudio de los genomas del pasado gracias a restos biológicos como huesos, dientes o tejidos momificados. Es importante notar que lograr esto tiene grandes dificultades, pues la cantidad de ADN que se recupera de estas muestras es en general muy escasa o está muy dañada. Como curiosidad, los dientes en general son mejores que los huesos al momento de intentar hacer el análisis. La principal dificultad es que con el paso del tiempo, el ADN se degrada y se contamina con el de bacterias que rodean a los restos. El ganador del Nobel trabajó toda su vida intentando mejorar esta técnica. En un comienzo, logró secuenciar el ADN mitocondrial de los neandertales. A diferencia del ADN que se encuentra en el núcleo de la célula, el mitocondrial es, por así decirlo, más resistente y por ello más fácil de obtener y procesar. Pero solo contiene unos 16.500 pares de bases, en comparación con los más de 3.000 millones de pares de bases del ADN nuclear. Es decir, se estaba perdiendo muchísima información genética. Aún así, eso fue suficiente para demostrar que los neandertales son una especie distinta dentro del género Homo. Pero sus esfuerzos se redoblaron y tras años de investigación y mejoras en las técnicas, en 2010 logró publicar el genoma de neandertales con ADN nuclear. Tras los descubrimientos iniciales, su grupo ha completado los análisis de varias secuencias genómicas adicionales de homínidos extintos. Los descubrimientos de Paavo han establecido un recurso único que la comunidad científica utiliza ampliamente para comprender mejor la evolución y la migración humana.
Los nuevos y poderosos métodos para el análisis de secuencias indican que los homínidos arcaicos también pueden haberse mezclado con el Homo sapiens en África. Sin embargo, aún no se han secuenciado genomas de homínidos extintos en África debido a la degradación acelerada del ADN arcaico en climas tropicales. Gracias a los descubrimientos de Svante Paavo, ahora comprendemos que las secuencias de genes arcaicos de nuestros parientes extintos influyen en la fisiología de los humanos actuales. Un ejemplo de ello es la versión de Denisovan del gen EPAS1, que confiere una ventaja para la supervivencia a gran altura y es común entre los tibetanos actuales. Otros ejemplos son los de genes neandertales que afectan nuestra respuesta inmunológica a diferentes tipos de infecciones. Pero para comprender un poco más sobre el impacto de esta técnica y su uso en el estudio de momias en América y en Chile, vamos a conversar más con la doctora Pilar Carballo. Es un gusto para mí tener como invitada a la doctora en Ciencias con mención en Biología de la Universidad de Chile y profesora titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, experta genetista, Pilar Carballo. Un gusto darte la bienvenida a La Raíz de la Ciencia. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Este premio Nobel del 2022 se otorga por estudios genómicos, particularmente en homínidos ya extintos, pero parece que los estudios genéticos llevarán mucho tiempo. ¿Existe alguna diferencia entre secuenciar el ADN antiguo y el que nosotros tenemos ahora, como sacar una muestra viva? Bueno, claro que hay bastante diferencia y los estudios genéticos llevan muchos años, por supuesto, desde que se empezó a saber, a tener la tecnología para leer el ADN, que es lo que llamamos la secuenciación del ADN, que tuvo su boom, digamos, los años 80 y después con la lectura del genoma humano. Y obviamente cuando nosotros tomamos una muestra que llamamos fresca de una humano actual, digamos, o de una muestra de un ser vivo, nosotros tenemos un ADN que está en muy buen estado y en muy buena condición. Cuando nosotros sacamos ADN de restos esqueletales, por ejemplo, o de dientes de personas de cientos de años o de miles de años de antigüedad, ese ADN está muy dañado, está fragmentado. A veces las moléculas del ADN no están completas, entonces tiene una serie de dificultades que hacen que, sobre todo para extraerlo, uno extrae muy poquita cantidad y también para analizarlo. Así es que realmente se requieren de metodologías muy diferentes a las que se usan para sacar el ADN actual. ¿Tiene alguna ventaja el hecho de que podamos estudiar genéticamente los pasados? Pensemos que tenemos el registro fósil. ¿Aporta algo el estudio genético y qué sería? Bueno, por supuesto que lo que es el estudio genético en términos de la lectura del ADN aporta mucho más información que el análisis más morfológico o fenotípico, ¿no es cierto?, de cualquier fósil. En el ADN está todo el detalle de lo que puede llegar a ser un ser vivo. Entonces, el conocer lo que hay dentro del ADN de especies como el neandertal, los neandertales, ¿no es cierto?, estos homínidos antiguos, o seres humanos, los humanos que salieron de África, o en fin, restos esqueletales de ellos de cientos de miles de años, tiene un valor tremendo para conocer también la evolución del ser humano. En qué lugares, cómo se pobló el mundo, que es otra de las cosas que se estudia muchísimo no solamente con especies extintas, sino que con grupos aborígenes actuales, lo más puros posibles, para que nos den la información real del lugar que estamos analizando. Por ejemplo, poblaciones aborígenes del África, que sean lo más puras posibles, poblaciones aborígenes de América del Norte, América del Sur, que se han estudiado muchísimo también. Nosotros lo estudiamos en el laboratorio para ver cómo son las migraciones que ocurrieron desde el norte de América hasta el sur de América del Sur. Entonces,
todo el estudio del ADN nos va a ir indicando, nos va a ayudar a conocer mejor lo que es la evolución también del ser humano y también las rutas de migración, por donde se han movido. Te quiero traer de vuelta a lo que hicieron acá en Chile. En particular, hace tiempo tú y tu equipo aplicaron estas técnicas, las mismas que galardonaron a Svante Pääbo con el Nobel, en momias americanas. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue la experiencia de trabajar con estas momias y los resultados que obtuvieron? Nosotros trabajamos con el que es hoy día ya el doctor Mauricio Moraga de la Universidad de Chile. En su tesis de pregrado y doctorado en esa época, él trabajó con marcadores genéticos del ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial se hereda solamente de madres a hijos y solamente por línea materna. Y se usó mucho en aquellos años, en los años 90 y hasta el año 2000 algo, para trazar justamente las rutas de migración dentro de América. Y nosotros trabajamos con ADN de poblaciones indígenas de Chile y toda esa información se va publicando y se va compartiendo con otros investigadores de América para encontrar estas rutas de migración y por dónde han andado. Cuando Svante Pääbo sacó sus trabajos, los primeros trabajos en DNA antiguo, y él publicó la metodología para sacar el ADN antiguo de muestras esqueletales, a nosotros nos resultó muy valioso, porque no es lo mismo sacar ADN de una muestra de sangre o de células vivas o actuales que sacar ADN de muestras de 8.000 años antes del presente o 10.000 años antes del presente. Siguiendo la metodología publicada por Svante Pääbo, nosotros logramos sacar ADN mitocondrial. En esa época no alcanzamos a estudiar ADN nuclear, pero con el ADN mitocondrial se analizaron momias, marcadores genéticos hay en el ADN mitocondrial de momias del norte de Chile de 10.000 años antes del presente, 8.000 años, 5.000 años, hasta 3.000 años. Toda una gradualidad. ¿Cuál es la información que viene aquí? Es conocer parte de la historia que hoy día no está presente, que no dejó descendencia, por ejemplo. Y encontramos que habían marcadores genéticos, por ejemplo, que sí estaban presentes en las momias del norte de Chile y que hoy día no existían en poblaciones indígenas del norte de Chile. Y también logramos que apoyar, digamos, no comprobar, pero apoyar una hipótesis de poblamiento que se piensa que vienen desde dos rutas, una ruta por el Atlántico desde América Central, por el Atlántico y por el Amazonas, y que por ahí en el Amazonas se quedaron muchos años, entonces demoraron su entrada al norte de Chile desde Tiahuanacu y desde el norte de Chile. Y otra ola de migración que vino directamente por el altiplano y por la costa Pacífico. Y esa es una hipótesis que hay, y estudiando justamente los marcadores genéticos de estas momias tan antiguas, apoyamos esa hipótesis. Entonces, bueno, todavía hay más que hacer, pero fue muy bonito porque logramos comprobar que hay un cambio brusco en marcadores genéticos, que bueno, es un poco largo de explicar, pero eso da cuenta de una llegada nueva al norte de Chile alrededor de los 2.500, 3.000 años antes del presente. Se nos está acabando un poquito el tiempo. Antes de cerrar esta entrevista, me encantaría saber tu opinión. Como experta en genética, ¿qué ves para el futuro de lo que se viene, por así decirlo, tanto en medicina como en el estudio del pasado gracias a estas técnicas del estudio del ADN? El conocer el ADN y las características de nuestros antepasados, del ADN de nuestros antepasados de 40.000 años antes del presente, como el hombre neandertal o los que salieron del África, ¿no es cierto? Es muy importante para conocer parte de nuestra historia y para conocer también si hay algo que hoy día mantenemos en nuestro ADN y que podría ser relevante en alguna enfermedad. Pero conocer hoy día los genes que están involucrados, cuyas mutaciones, porque hablamos de mutaciones cuando hay un daño en el gen, y esas mutaciones son heredadas de padres a hijos y crean enfermedades o son de alto riesgo para ciertas enfermedades, es algo que realmente es muy importante. El ADN y la genética están en nuestras vidas en todo sentido, en las enfermedades, en la genética forense, en los estudios de paternidad, de filiación.
Me voy a las Torres Gemelas, por ejemplo, cómo se identificaron todas esas personas que desaparecieron ahí a través de la genética forense. Entonces realmente la genética está tremendamente ligada a la vida de los seres humanos. Y es algo que todos debiéramos de conocer, no solamente los que trabajamos en los laboratorios, sino que realmente las personas tener un mínimo conocimiento, porque como yo les digo a mis alumnos siempre, en una técnica, en un estudio de paternidad, ¿no es cierto? Ustedes tienen que saber cómo se hace y qué significa esa genética, porque si no pueden de repente, caer en ciertos problemas. Entonces hay que conocer, por ejemplo, que si hay cáncer en una familia, como el caso de nosotros que trabajamos con cáncer de mama hereditario, ¿qué es ser hereditario? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué estudio genético puedo hacer para saber si tengo esa misma predisposición de las personas de mi familia que han tenido cáncer de mama o cáncer de ovario o cáncer de colon o próstata? En fin, hay muchas cosas que se pueden hoy día prevenir haciendo estudios genéticos y yo creo que es bien importante que lo sepamos todos. De todas maneras, doctora Pilar Carballo, ha sido un verdadero placer compartir con ustedes, poder también escucharla y darnos su tiempo y conocimiento aquí en La Raíz de la Ciencia. Muchas gracias también. La Raíz de la Ciencia es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Encuéntranos en cooperativapodcast.cl y suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o tu plataforma de audio favorita. La Raíz de la Ciencia es una presentación del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile y cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar.